Buenos días de nuevo desde España. Como estamos observando, pues van avanzando poco a poco estos momentos especiales de la nueva toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Con ello se inicia una nueva era, se inicia un nuevo capítulo en la política norteamericana, pero hay cosas que quedan atrás y hay cosas que hay que analizar de alguna otra manera. Y desde el aspecto jurídico y desde el aspecto de un abogado conocedor de temas constitucionales y de temas relacionados con las leyes también norteamericanas, vamos a hablar con nuestro buen amigo Carlos Lacazi para llevar a cabo un pequeño análisis de lo que ha venido sucediendo a partir del pasado 4 de noviembre y muy especialmente a partir del 6 de enero hasta la fecha, en donde se han producido unos hechos que sin lugar a dudas han dado lugar a que hoy, por ejemplo, la ciudad de Washington y los aledaños al Capitolio y a la Casa Blanca estén blindados. Buenos días, Carlos. Buenos días, Eugenio. Mucho gusto. Estamos a punto de empezar una nueva era con Joe Biden, con una nueva presidencia de los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas están ahí los hechos acaecidos el 6 de enero, todo lo que sucedió entonces y esa posibilidad de impeachment que se decidió. Tú, como jurista, como abogado y como especialista en esos temas, ¿cómo ves la posible aplicación de la enmienda 25 y de posibles responsabilidades de cara al futuro? Porque la verdad que todo lo que está pasando pues nos está dejando muy boquiabiertos, especialmente en Europa, ¿no? Pues así es, Eugenio. La verdad es que estamos asistiendo a una de las cuestiones que nunca habíamos pensado que asistiríamos, y es un ataque a, no sé si al sistema democrático, pero desde luego a una democracia muy asentada como los Estados Unidos, que desde luego nunca antes había sucedido tal cuestión. Lo primero que yo apuntaría, Eugenio, es que los hechos que sucedieron efectivamente el 6 de enero, como tú apuntabas, son lo suficientemente graves para tener consecuencias, no solo políticas, sino también jurídicas, legales. Las consecuencias políticas, en base a este impeachment que tú mismo has nombrado, pues se dilucidarán de ahora en adelante, puesto que la Cámara de Representantes ya, con su mayoría simple, lo ha validado y ahora será el Senado el que tenga que pronunciarse. Bien es cierto, como ya todos los televidentes sabrán, se necesitará de los 2/3 de la Cámara del Senado para condenar por ese juicio político, que no jurídico, al todavía hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No es muy seguro que esto suceda por esa mayoría cualificada que requiere, pero sí es un mensaje importante que se da, y yo creo que convenientemente, ante aquel gobernante, cargo público, en este caso el más alto representante público, como es el presidente de los Estados Unidos, para decirle que no todo vale y que las consecuencias jurídicas, o en este caso políticas, pues también están ahí para unos hechos que son suficientemente graves. A Trump hay que decir también, en el orden jurídico, que no es tanto que se le vaya a juzgar, incluso en este juicio político que vamos a asistir del impeachment, por unos hechos que sucedieron dentro del Capitolio. Dentro del Capitolio lo que sucedió son un montón de presuntos delitos, hechos delictivos que acarrean unas sanciones penales, cuyos cargos tendrán que enfrentarse, autores de los mismos tendrán que enfrentarse a unos cargos que van desde unos delitos menores de 1 o 2 años, pues por desórdenes públicos, entrada a un recinto que no se puede, ante cargos muy sustanciales por hablar ya de sedición o conspiración, que son los cargos que conllevan penas de hasta 20 años, ¿no? O más incluso. Pero al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, no se le puede acusar por lo que, insisto, que allí sucediera en cuanto a esos hechos, pero sí por inspirar a que la gente fuera allí, es decir, la insurrección. Es decir, de sus palabras, mucha gente creyó que era un mensaje claro que se le estaba dando para asaltar el Capitolio.
esas palabras, ese mensaje, en ese punto y en ese contexto que usted define bien del 6 de enero, es en el que tendrá seguramente consecuencias políticas, desde luego, porque ya las estamos viendo, y seguramente jurídicas también, una vez que además deje la inmunidad que hasta este momento como presidente de los Estados Unidos sí que le blinda, pero una vez que deje de serlo y sobre todo si se vienen a la 14ª enmienda, ya no solo a la 25ª, pues podrá tener esas consecuencias en un futuro. Carlos, estamos en una toma de posesión de un presidente que es un hecho de una fiesta de la democracia, como solemos definirlo en España. Ver que Washington esté blindado con 25.000 miembros de la Guardia Nacional, que sí que el FBI está investigando a esos 25.000 miembros de la Guardia Nacional, y por otra parte un ambiente un poco enrarecido en cuanto a la toma de posesión del presidente de la que es la primera democracia del mundo, ¿eso qué puede dar lugar? A dar a entender desde el punto de vista de imagen de que quizás la democracia americana está debilitada, o en sí mismo lo sucedido es un acontecimiento pasado y hay que mirar al futuro y olvidarse un poco de ese tropezón dentro de la libertad y de la democracia como es el asalto al Capitolio? La clave, lo que yo subrayaría, Eugenio, en este punto que usted me pregunta, es que una cuestión sería la manifestación con un tono más o menos alto, ¿no?, a su vez, de los propios manifestantes. Y esto estaría circunscrito a lo que es la libertad de expresión que tiene cualquier democracia y, por supuesto, la norteamericana, ¿no? Ahora bien, hay que distinguir una libertad de expresión que incluso puede ser muy radical o puede ser muy crítica, vamos a decir, en el mensaje respecto a, aquel gobernante que no guste, o incluso si se estaba poniendo en tela de juicio la posibilidad de unas elecciones que no hubieran sido del todo transparentes. Se puede criticar y se debe hacer además, porque para eso hay libertad de expresión. Ahora bien, cuando el límite y la cuerda se rompe porque se pasa al extremo de utilizar la violencia y a nada más y a nada menos a entrar en la base de en la sede de la soberanía popular, que significa también el Capitolio en Estados Unidos, pues ahí ya se transgrede esa libertad de expresión. Estábamos hablando de actos violentos que, como dije al inicio, sí que conllevan consecuencias políticas y, desde luego, jurídicas o penales, ¿no? Ver a un número tan elevado de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados Unidos rodeando ahora mismo el Capitolio y todas las inmediaciones para prevenir de la seguridad, está, digamos, bien, en el sentido que vemos que hay la seguridad suficiente para que no se revierta el orden constitucional en los Estados Unidos. Es decir, es una fuerza de choque, vamos a decir así, frente a esta subversión de los más violentos. Pero la imagen, y ahí comparto en la pregunta que usted hacía o en esa reflexión, la imagen que queda es desalentadora, en el sentido que en un mundo que ya de por sí está bastante fragmentado, muy globalizado, pero también con muchos polos opuestos, ver desde Europa, en este caso nosotros desde España, pero ver desde el viejo continente como la primera potencia del mundo todavía hoy y la primera democracia, pues se tiene que enfrentar ante una violencia dentro de la sede de la soberanía popular y, por tanto, sacar a todas las fuerzas de seguridad a la calle para protegerse. Recuerda a hechos que en España vivimos también muy graves, como pudiera ser el 23 de febrero del 81, ¿no? Correcto. Y eso a los españoles nos trae un recuerdo que nos mueve por dentro, porque tuvimos la sensación de que en ese mismo momento podía quebrarse la democracia en España, una democracia que también aquí en España había costado tanto tiempo, con tanto sacrificio y tanto sufrimiento por parte de la reconciliación del antiguo régimen. Por tanto, como andamos un poco ajustados de tiempo, sí, y sé que no me va a perdonar si no le pregunto un par de cositas de política, usted, de cara a futuro, teniendo en cuenta lo que ha sucedido y que ahora el Partido Demócrata va a gobernar una legislatura o quizás dos, como viene siendo generalmente habitual en los Estados Unidos, ¿ve posibilidades de que el Partido Republicano se recomponga de cara a futuro
para esas elecciones del 2024, ¿qué, en su opinión, jurídica, política y estructuralmente, qué debe hacer el Partido Republicano para, vamos a decir, ser competitivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues como usted mismo me lo ha dividido en 3 bloques y le recojo efectivamente ese resumen que podríamos ahora establecer, en el jurídico, desde luego, el Partido Republicano tiene que estar con la ley y nada por encima de la ley. Como ya hay miembros de este partido que con la cordura de ser demócratas, por estar dentro de una democracia, aunque estén en el Partido Republicano, sí que efectivamente están para el cumplimiento de la ley. De ahí no se deberían de mover. No quiere decir esto, por supuesto, que tengan que plegarse a cualquier cuestión política o de no transparencia que desde el Partido Demócrata se viniera a hacer, para nada. Pero, desde luego, todo con la ley y no por encima de la ley. Eso en el plano jurídico. En el plano político, desde luego, lo que debiera hacer el Partido Republicano es encontrar cuanto antes un líder con un amplio consenso dentro del Partido Republicano y sobre todo de los votantes de base, que ahora van a ver, seguramente se van a ver huérfanos de ello, porque Trump abarca muchísimo, quizá más de lo que le corresponde, pero desde luego abarcó y hizo que el propio Partido Republicano casi no existiera. El Partido Republicano hoy en día está tan desdibujado que cuando se vaya Trump va a quedar muy huérfano de un líder y por tanto tendrían que buscar un líder. Y en lo social... Perdón, Carlos, sí. hablando del futuro y del Partido Republicano y del Partido Demócrata, entre otras cosas, este impeachment se ha hecho quizás para evitar que de cara a un futuro ocurra, por ejemplo, como ha ocurrido en algunos países de Europa, vamos a pensar en Francia con Le Pen, por ejemplo, el hecho de que si Trump continúa, o bien si eso se creara un partido parecido al que tiene Le Pen en Francia y pudiera concurrir a unas próximas elecciones en el 2024, ¿se ha querido impedir eso o qué es lo que se ha pretendido con este impeachment? Bueno, yo creo que los demócratas también han utilizado efectivamente el impeachment en clave política. Hay 2 partes. La parte jurídica ya hemos venido diciendo que hay que dar un toque, por supuesto, de atención a aquel que se salte, y mucho más si estamos hablando de los responsables políticos y del máximo gobernante, el que ponga en riesgo el juego democrático. Esto yo creo que es la propia responsabilidad del Partido Demócrata también. Ahora bien, también hay un punto de aprovechar el tanto y, bueno, pues quizá no olvidemos que Trump, pese a tener muchos detractores, también tiene muchos seguidores, tanto es así que ha sido el presidente de los Estados Unidos que más votos ha logrado, ¿no? Con 75 millones de votantes. Esto es muchísima base electoral que al Partido Demócrata indudablemente también le puede perjudicar. Por tanto, yo creo que aquí hay un poco de las 2 cuestiones. Uno, en cuanto a que sí que es moralmente y jurídicamente hablando, sobre todo, un tema que les toca de lleno y que tienen que parar, pero también hay una parte que yo creo que a un líder tan populista como es Trump y que tiene tanto amplio en el espectro republicano de seguidores, pues con esto también el Partido Demócrata intenta ganar puntos a futuro, sabiendo, sobre todo, como antes acabamos de decir, que no hay un líder natural hoy por hoy que le sustituya, no hay un líder carismático, no hay un líder que tenga esa capacidad de seguimiento que Donald Trump había conseguido. Carlos, ¿usted cree que de cara a futuro en el Partido Republicano apellidos ilustres como Bush van a tener algo que decir de cara al futuro en cuanto a posibles candidatos a la presidencia? Pues quizá si no Bush, sí que otros apellidos efectivamente del Partido Republicano con larga historia y trayectoria, con mayor credibilidad y no en un tono tan populista como el que hasta ahora nos habían acostumbrado. Yo creo que sí que saldrá una voz autorizada de primera fila, si no de la figura que usted dice, de alguien similar, y que tendrán que reestructurar el partido porque, bueno, el Partido Republicano también es necesario, por supuesto, para los Estados Unidos y para el resto del mundo, porque al final en
Estados Unidos lo importante es ver que funciona la democracia. A partir de ahí, con un modo, bueno, u otro, en lo social, en lo político, pero desde luego respetando las cuestiones que hasta la fecha siempre se habían respetado. Y esto es lo que también sirve de espejo, como decíamos antes, en Europa, ¿no? Pues Carlos Lacaci, abogado especialista en temas constitucionales, en temas de migración y un abogado de prestigio aquí en España y estrecho colaborador de Factores de Poder. Gracias por haber estado en esta jornada interesante, en esta jornada histórica del nombramiento de Joe Biden y hasta muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenio, y hasta pronto a todos los telespectadores. Muchas gracias.